Ancha munasca huayquepanaykuna, kunankuti rimarisun sonconchis ukumanta pacha. Seguimos hablando en esta semana sobre la teología de la liberación y en esta todavía sobre los cobros, o mejor dicho, los no cobros de sacramentos, misas y bendiciones. Sucede que nuestra iglesia ya se asentó desde el siglo XIII y hasta ahora se dan los cobros, cosa que no está en ningún texto del Evangelio. Y la teología de la liberación, que busca precisamente la liberación de tantas ataduras, no ha tocado este tema realmente, muy de pasada algún autor. Se trata también de liberar pues a la iglesia de esta carga antievangélica. En realidad, el cobro por sacramentos se constituye en un obstáculo para que fluya la gracia de Dios. La persona que es pobre, que con las justas tiene para comer o ni le alcanza, tampoco tiene dinero para recibir los sacramentos. Yo me acuerdo en la costa conversando con muchas parejas, me decían, nosotros no nos casamos porque no tenemos dinero, las parroquias cobran muy caro, no podemos darnos ese lujo. Y aquí quiero tocar dos puntos del Nuevo Testamento para que entendamos mejor todas estas cosas. Me refiero a Hechos, capítulo 8. ¿Se acuerdan que los apóstoles hacían milagros? Esto lo narra el libro de los Hechos. Y apareció ahí un mago que se llamaba Simón y que veía que con la imposición de las manos de los apóstoles sobre las cabezas de los creyentes, recibían el Espíritu Santo. Y él como mago, dentro de su esquema de ideas, pensó que podría tener un buen negocio si él recibía esa capacidad de transmitir al Espíritu Santo y de hacer milagros. Entonces le habló al apóstol Pedro y le dijo, dame esa capacidad y yo te pago. Pedro le llamó la atención y le dijo, estás muy mal, porque has pensado que a Dios se compra con dinero. Repito la frase, has pensado que a Dios se compra con dinero. Y en este sistema caduco de los cobros por sacramentos y bendiciones y misas, se da eso precisamente. Hay detrás de toda esta manera de actuar la idea de que a Dios se compra con dinero. Si quieres una misa, tienes que comprarla. Si quieres un matrimonio, tienes que comprarlo. Si quieres bautizar a tu hijo y no tienes plata para comprar ese bautizo, pues tu hijo no se bautiza. A ese grado perverso hemos llegado en nuestra iglesia. Con mucha razón, hace poco el Papa Francisco criticaba la relación mercantilista que muchas personas tratan de tener con Dios. Una relación mercantilista. Señor, dame tal cosa, yo te prendo una vela, yo pongo tal cantidad de dinero en tal templo. Relación mercantilista. Y otro texto, ya en el sentido positivo diríamos, está en Mateo capítulo 10, versículo 8.
cuando Jesús envía a sus discípulos a la misión y les da una serie de enseñanzas, o más bien de cosas a tener en cuenta en ese apostolado, y les habla de que vayan a tal o cual pueblo y que ahí reciban pues lo que la gente les dé, y que ellos por supuesto den lo propio, ¿no? Ofrezcan la palabra de Dios. Y dice Jesús como corolario: den gratuitamente lo que gratuitamente han recibido. Den gratuitamente lo que gratuitamente han recibido. Es decir, no cobrar por ofrecer el mensaje de Dios. Y hay otro texto paralelo a Mateo 10, que es precisamente Lucas 10, versículo 7, en que Jesús da esas explicaciones, esos consejos a los discípulos y les dice: ya no den gratuitamente lo que gratuitamente han recibido, sino que cuando habla de que la comunidad tiene que acogerlos, dice: porque el trabajador tiene derecho a su salario. Otras Biblias traducen: porque el trabajador tiene derecho a comer. Y hay algunos sacerdotes que interpretan a su manera y dicen: ve, ahí está, Jesús lo ha dicho, que el trabajador merece su salario. Entonces nosotros somos trabajadores cuando celebramos la misa y tenemos derecho pues a cobrar. No, no es el sentido de la frase de Jesús. El sentido de la frase de Jesús es que la comunidad tiene que hacerse responsable, tiene que colaborar con el hermano, con el profeta, con el predicador y apoyarlo en esas cosas necesarias cuando está en ese apostolado. Jesús dice: quédense en esa casa comiendo y bebiendo, porque el obrero merece su salario. No tiene nada que ver con recibir un salario en monedas. Claro, el recibir ese salario, entre comillas, en monedas, es una manera fácil, sin ninguna chispa teológica ni evangélica, una manera fácil de solucionar, diríamos, la vivencia, el que el misionero esté pues entregado a esa causa en un determinado pueblo. Más difícil es pensar desde el Evangelio de qué manera vamos a solucionar este asunto. Y los que encuentran una respuesta económica, incluso podríamos decir económicamente capitalista, de simplemente poner un precio a cada sacramento y según la circunstancia exigir más o menos dinero, ellos lo hacen así, pero maltratan el Evangelio, desdoran la imagen del mismo Dios. Y aparece entonces Jesús como, ya no como el Señor, sino como un objeto de compra y venta. Eso es lo que tenemos que, o sea, de eso tenemos que tener mucho cuidado. Y como les decía, en esto la Iglesia, concretamente la teología de la liberación que ha surgido en nuestra Iglesia, tiene que ser muy cuidadosa,
porque esto de los cobros se ha vuelto tabú. En los seminarios no se habla de eso. En las parroquias menos, se practica nomás. Y casi no hay estudios o artículos sobre este tema, pensando en los teólogos y teólogas de la liberación. Les contaba alguna vez que cuando estaba yo preparando el librito Dinero y Sacramentos, lo terminé de preparar en Tübingen, en Alemania. Quise conversar con un par de párrocos sobre este tema. Y uno me dijo que no deseaba conversar conmigo porque ese no era un tema teológico. Imagínense, hablar sobre la gracia de Dios. La gracia, que es algo totalmente gratuito, no tiene que ver nada con la teología. Lo que quería ese sacerdote era no comprometerse, no complicarse la vida, no tocar este problema tan espinoso. Mucho para este cambio depende no de los sacerdotes, sino de los laicos y laicas, porque son ellos sin ellas las que piden, los que exigen, los que dicen al sacerdote: le pago lo que sea con tal que haga la misa en mi casa o en tal parte. Hay pues toda una posibilidad, una exigencia para que como iglesia quitemos esta lacra que la mancha y que mancha la imagen del mismo Dios. Y con esto, amigas, amigos, con el cariño de siempre les digo: Hamu semana kama, hiki sin kama.